verdad estoy contenta de poder hacer este devocional. Pido perdón por estas. Le pido a la hermana Marlene que haga la oración. Nos ponemos de pie, Yo por quiero favor. cantar el corito. Quiero el corito. Quiero hacer una canción. Ya. Vamos a cantar el corito. ¿Ya? A los invitados y a los niños, ¿ya? Es un corito para saber cómo debemos orar, ¿ya? Y es así. Junta tus manitos así, así. Cierra tus ojitos así, así. Háblale bajito así, así. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por este día. Bendice a todos los presentes. Ayuda a los niños para que puedan escuchar y aprender de la palabra de Dios. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Nos podemos sentar. ¿Qué voy a hacer? Demos gracias a Dios que hoy día nos hemos reunido, que estamos juntos y que Dios nos permite estar aquí. Para hoy nosotros vamos a tener la lectura bíblica en Primera de Samuel, capítulo 16, del 1 al 3. Ya. 16, del 1 al 3. Comienzo la lectura y después la hacemos alternada. Amén. La lectura del Señor dice así. Y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo has tú de llorar a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Hinché tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Betlén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Jehová respondió: me matará. Jehová respondió: toma contigo una becerra y la vacada y di: a sacrificar a Jehová he venido. Llama Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y ungirme al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Betlén, los ancianos de la ciudad le salieron a recibir con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Y él respondió: si vengo a sacrificar a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio, santificando a él, a Isaí y a sus hijos, llamólos al sacrificio. Y aconteció que como ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová mira lo que el hombre mira. No mira lo que el hombre mira, pues que el hombre mira no está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Amén. Amén. Niños, practicamos ya la oveja. Oh, qué linda. Entonces, miren, ¿qué ven ustedes aquí? Miren atentamente, ¿qué es lo que ven ahí? Una oveja.
Muy bien. ¿Y usted? Hay una ovejita arriba de una roca y está Jesús. Amén, ¿cierto? Entonces hoy vamos a aprender este corito que ya lo hemos practicado. Sí, yo aquí lo tengo. Vamos a cantar. Entonces, 1, 2, 3. Oveja soy, de mí Jesús el buen pastor. No temo ya, de Satanás el león. Eso. El versículo bíblico lo tenemos acá en Salmo 23, del 1 al 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Salmo 23, del 1 al 2. Amén. Amén. ¿Quién lo podrá decir? Al menos la primera parte, la Trinidad, Trinita. Mi pastor nada me faltará. Amén. Muy bien. Emilia. ¿Lo digo entero? Sí, pues. ¿Lo puede leer? Jehová será mi pastor. Nada me faltará. Nadie me castará. Lugares delicados pastos me Muy bien. ¿Quién lo quiere decir? Ah, perdón. Él es mi castor, nada me castarás. ¿Alguna otra persona lo quiere repetir? Yo lo digo. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Salmo 23, 1 al 2. Amén. ¿Quién Bueno, se lo sabe? lo tenemos que aprender. ¿Qué le parece si lo repetimos todos juntos? Amén. 2, 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Salmo 23, del 1 y 2. Amén. Sí. Ya. Aquí lo invito. No sé si quieren. Ahí está proyectado el corito, que también lo enseñamos hace poquito rato. 1, 2, 3. Solo no estoy, Jesús está a mi lado, amigo fiel que no me dejará. Solo no estoy en tempestad o en calma, mi buen Jesús mi protección me da. Aunque la tempestad me azote y el mundo me desprecie, no temeré llevar la cruz, pues me guía con su amor. Así camino con pleno gozo, solo no estoy, Jesús conmigo está. Amén. Pero si lo cantamos más fuerte, a lo mejor Jesús nos oye mejor, ¿cierto? Puede ser. Entonces, con más fuerza lo podemos entonar. 1, 2, 3. Yo lo voy a hacer así nomás. Solo no estoy, Jesús está a mi lado, amigo fiel que no me dejará. Solo no estoy en tempestad o en calma, mi buen Jesús su protección me da. Aunque la tempestad me azote y el mundo me desprecie, no temeré llevar la cruz, pues
me seguía con su amor. Así camino con pleno gozo, solo no estoy, Jesús conmigo está. Amén. Amén. Entonces ahora vamos a seguir. Pasamos a la lectura bíblica, el versículo. El gran. ¿Aprendemos este corito? Yo no lo sé, más o Sí. menos. Entonces ahí el Bien. hermano nos va a enseñar. Quiero preguntarle a los niños, ¿qué ven en esta foto de acá a la derecha? A ver, Yo veo un señor con un señor grande con una espada. ya el señor grande tiene esto que es como una lanza, ¿verdad? Y además, Tiene un escudo. Muy bien. ¿son del mismo tamaño estos dos? No. A ver, ¿qué me puedes decir tú? Uno es grande y uno de este lado hay un gigante y del otro lado hay una persona pequeña. Es verdad. Y saben que este hombre grande se llama Goliat y este hombre pequeño se llama David. Y fíjense la diferencia que hay, porque uno es de una estatura normal y el otro es gigante. Y además está con muchas herramientas, con muchas armas y tiene una protección. ¿Y David tiene la misma protección? No. No, fíjense, solamente tiene una onda nomás. Que ya lo vamos a ver. ¿Quién cree que va a ganar? ¿El grande o el pequeño? El grande. El grande. Probablemente uno cree que el grande va a triunfar, pero en la clase vamos a ver cómo es esa historia, ¿ya? Este corito dice así. Era un muchachito de nombre David. Era un muchachito que mucho a Dios amó. Ese muchachito no se asustó cuando vio al gigante que a otros miedos dio. Y una piedrita puso en la onda cual Dios le mandó. Y una piedrita puso en la onda cual Dios le mandó. Y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta dio. Y esa piedrita voló por los aires y al gigante derrotó. ¿Quién ganó entonces? Gigante. El chiquitito. Otra vez. Cantémoslo otra vez. Otra vez. Vamos a ver quién ganó. Ya, ahora ya saben más o menos cómo es la melodía, así que las niñas van a cantar súper fuerte, ¿ya? 2, 3. Era un muchachito de nombre David. Era un muchachito que mucho a Dios amó. Ese muchachito no se asustó cuando vio al gigante que a otros miedos dio. Y una piedrita puso en la onda cual Dios le mandó. Y una piedrita puso en la onda cual Dios le mandó. Y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta dio. Y esa piedrita voló por los aires y al gigante derribó. Muy bien. Amén. El ganó. ¿Qué le iba a decir? Ganó el gigante. No, el pequeño. Antes te les voy a contar que si Tomen recordamos, tomen asiento por favor. Si recordamos la clase pasada, nosotros estábamos viendo niños, estábamos viendo al rey Saúl, ¿cierto? Jehová, o sea, ¿qué le pidió el pueblo a Samuel? Un rey, ¿cierto? Y ese rey se llamaba Saúl. ¿Y cómo era el rey Saúl? Era bueno, de buen porte, era buen mozo, ¿cierto? Pero sin embargo hay algo que hizo el rey Saúl. El rey Saúl desobedeció a Dios. Y como desobedeció a Dios, Tenía un ¿qué? dios pero poderoso. sí, tenía. Entonces yo les voy a contar una historia cortita. El rey Saúl, él quiso corregir su error, pero estaba arrepentido él.
estaba arrepentido de lo mal que se había portado. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Jehová le dice que no, que él desobedeció a Dios y por tanto lo desecha. Entonces, como Dios desecha, Jehová desecha al rey Saúl, le pide a Samuel que busque a Isaí, que de los hijos de él será el nuevo ungido. Entonces, ¿qué característica tenía que tener él? ¿Qué hizo Isaí cuando llega Samuel a verlo? Porque él fue escondido también, fue así oculto, caminó y fue en forma oculta a visitar a Isaí. Y llega ahí y dice, quiero que tus hijos, trae a tus hijos, que de él voy a elegir al futuro rey de Israel. Y él llamó a sus hijos, a todos sus hijos, y se los presentó uno a uno. Primero fue el primogénito, después vino el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Y resulta que Jehová le dice, no está aquí el elegido. ¿Se dan cuenta? Pasaron 7 y no estaba. Y le preguntó a Isaí así, ¿no quedará algún hijo por ahí? Se perdió. ¿Y saben qué pasó? Él se había olvidado que tenía otro hijo. ¿Y sabes dónde estaba ese hijo? No. Yo les voy a mostrar aquí en una fotito. Su hijo estaba ahí pastoreando las ovejas. Pastoreando las ovejillas. ¿Cómo? Pastoreando las ovejas porque está cuidando. Ahí. Está cuidando. Aquí está su hijo. Miren. Y aquí, ¿cómo son las ovejitas? Las ovejitas son pacientes, Pacientes. son dóciles y siempre están con la cabecita agacha. Entonces, ¿qué le hacía David? Cuidaba el rebaño, él cuidaba las ovejas. ¿Y saben ustedes lo que hacía David cuando cuidaba las ovejitas? ¿Saben lo que hacía? Yo les voy a decir. Le cantaba al Señor. Él le cantaba al Señor. Y el Señor, ¿cómo lo reconoció? ¿Saben por qué lo reconoció el Señor? Les voy a mostrar algo que traje por aquí preparado. Traje este color, pero esto pueden ser varios colores. ¿Qué ven aquí? Por su corazón. Rojo. ¿Por qué? ¿Qué le dijo Jehová? Le dijo a Samuel, no mires a los ojos, no mires a las personas por lo que traen puesto. No mires a los ojos a las personas, porque por lo que traen puesto uno no lo puede juzgar. Sin embargo, ¿qué es lo que vio Jesús? Jesús vio esto. Les voy a mostrar algo para que ustedes lo vean. ¿Qué ven aquí? Un corazón blanco. Él tenía su corazón puro, entregado al Señor. Y así Jesús, ¿qué hace Dios? Dios elige y unge a David como el futuro rey y lo comienza a preparar. Entonces esa historia continuará, pero continuará en la saga con las tías. ¿Ya? Amén. Eso yo les quería contar. Entonces, ahora, ¿qué les parece si pasamos aquí? Vamos a la clase. Con toda la fuerza y la energía que tenemos y alabando al Señor, digamos, 1, 2, 3. Vamos a la clase, vamos a aprender la verdad eterna que debo saber. Jesús me ha salvado, eso ya lo sé, por eso alegre bien me portaré. Amén. Ahora dejo al hermano. ¿Los niños chiquitos se van conmigo? Sí. Trinidad, Cristina, Gillian. Oye. Me llamo Lilia. ¿Cómo me
Ah, sí, parece que se desconectó el data. Fue el data. Ahí está encendiendo nuevamente. A ver, esperemos un minuto. ¿Cómo es conectar el nombre? Vamos a recargar la zapatilla. O puedes poner lo del cargador del computador directo y hay otro en esto también. Sí, todo ya. Chistoso. Ahí sí está enviando. Está cargando, está calentando la. Sí, que poner un poquito. Si no tengo un dato ahí. Se está calentando la. Bueno, mientras tanto, saludo a todos los hermanos en el amor del Señor. Gracias por esperarnos. Un inconveniente en el camino, pero ya se solucionó y aquí estamos. Es la segunda vez que vengo para acá, así que le agradezco a Dios porque nos ha podido traer con seguridad hasta acá y nos trajo sin ninguna novedad, ningún problema en el camino grave que nos haya impedido venir y participar de este día domingo acá con todos mis hermanos en Laguna Verde. La vez pasada había menos hermanos. Ahora ya veo mucho más, así que me alegra ver que hay muchos más hermanos que se han incorporado y participantes de esta hora acá en Laguna Verde. Bueno, mientras se carga un poquitito ahí la luz del proyector, vamos a orar entonces por esta clase y les voy a pedir que se pongan de pie para orar al Señor. Bendito Señor y buen Padre Celestial, te damos gracias porque un grupo de tus hijos se reúne en esta iglesia. Gracias porque tú estás en medio de 2 y 3, donde hayan 2 o 3 congregados en tu nombre, tú Señor ahí estás presente. Te pido para que tú estés en medio nuestro y que podamos escudriñar tu palabra de tal forma que podamos llevarla a la práctica, que podamos utilizar esa enseñanza en cambiar y nuestra conducta, que tu palabra nos muestre, Señor, nuestro pecado y que podamos, Señor, arrepentirnos de ello, de tal manera que podamos renovarnos por ese entendimiento que tú pones en nuestro corazón. Te ruego que también podamos adquirir las herramientas necesarias para enseñarle a nuestra familia, a quienes somos papás de familia, padres de familia, a nuestros hijos, Señor, y también poder dar un testimonio firme en donde quiera que estemos, en nuestro trabajo y en donde quiera que vayamos. Te ruego, Señor, para que tú me utilices como un instrumento tuyo y que se pueda expresar, Señor, claramente la verdad contenida en tu santa palabra. Quédate en medio nuestro porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Ven? A veces parece que había que orar primero. Ahí se prendió la luz del proyector. Bueno, el día de hoy hemos querido con mi esposa entregarles una hermosa una importante a nuestro juicio enseñanza, quizás alejándonos un poco el tema de David, con algo que tiene que ver más con la instrucción de la familia. ¿Y por qué quise tocar este tema? Porque es muy importante y muchas veces no se toca, pero es muy importante para el crecimiento de la familia. Y vamos a hablar de algo que se llama Catecismo Menor de Westminster. Suena medio extraño, medio enredada esa palabra, pero
lo vamos a introducir preguntándonos qué es un catecismo, ¿ya? Porque hasta a veces creemos que eso es como algo católico o de otras religiones, y cuando hablamos de nuestra iglesia protestante, ¿no es cierto?, nuestra iglesia presbiteriana, creemos que eso es ajeno a nosotros. Sin embargo, un catecismo es nada más que un texto que reúne, que sintetiza, que resume de manera orgánica, que quiere decir que todas sus partes en conjunto son coherentes, resumiendo, ¿no es cierto?, todos los principios esenciales y fundamentales de lo que enseña el cristianismo, ¿ya? O sea, pretende ser un resumen, una guía, una ayuda, ¿no es cierto?, para todo aquel que inicia recién en entendiendo lo que es ser cristiano, y poder entender también la gran obra magna de la Biblia. Nunca reemplaza la lectura de su palabra, pero sí es una ayuda y un complemento para entenderla, tratando de manera didáctica de ir respondiendo ciertas preguntas que todos nosotros alguna vez nos hicimos o que nos estamos haciendo actualmente en nuestras vidas. ¿Y por qué el Catecismo Menor de Westminster? ¿Hay otros catecismos? Por supuesto, hay muchos más, pero dentro de la historia de la Iglesia, aquellos que se identifican con la fe presbiteriana, eventualmente y particularmente nuestra Iglesia, se adscribe y eventualmente cree en ese catecismo. O sea, la Iglesia presbiteriana fundamentalista bíblica, de hecho su página web oficial, tiene, ¿no es cierto?, publicado completamente en su completa integridad el catecismo, ¿ya? Este catecismo consta de una cierta cantidad de preguntas que está cada una de ellas afirmada con una respuesta, y esa respuesta tiene muchas citas bíblicas, de tal forma de que en su historia este catecismo no fue una obra que se le ocurrió a una persona, sino más bien fue gracias al trabajo de muchos grandes eruditos y teólogos, ¿no es cierto?, presbiterianos del siglo XVI. ¿Por qué es útil y por qué? Porque si hay un catecismo menor de Westminster, ¿habrá un catecismo mayor? Así es, pues hay un catecismo mayor, que deriva ese catecismo de una confesión de fe. Entonces esa confesión de fe que se hizo en Westminster, allá en Europa, intentó reunir a los grandes eruditos de la época para que pudieran exponer y hacer un texto que resumiera lo que cree la Iglesia, ¿ya? Entonces ese texto que resume lo que cree la Iglesia se redactó de manera de preguntas, a fin de que los adultos, ¿no es cierto?, los hermanos de las iglesias, a los cuales esos pastores, esos ministros que llevasen ese resumen, esa confesión de fe, pudiesen ser enseñadas en las iglesias, ¿ya? Entonces el propósito de ese catecismo es que los hermanos de la iglesia, desde los más pequeños hasta los más grandes, a los más adultos, puedan aprender la Biblia de manera sencilla, pero a la vez sin alejarse de la verdadera, ¿no es cierto?, doctrina bíblica. Es un texto al cual se adscribe, como les dije yo, las iglesias presbiterianas del mundo, y también en nuestra iglesia particularmente la acepta como un método de enseñanza válido. Algunos datos importantes: este catecismo tiene 107 preguntas. No vamos a ver las 107 días, ¿ya? Así que no se asusten. Su aplicación es muy práctica porque promueve el diálogo entre los integrantes y el aprendizaje de todo el grupo familiar, incluyendo a los niños, ¿ya? Entonces, cuán importante es que esto se trate también en el contexto de una escuela dominical, como la que estamos ahora nosotros todos presentes, ¿ya? Y qué más también importante para un papá, para una mamá que quiere enseñarle a su hijo, ¿no es cierto?, de la Biblia, y a veces muchas veces no sabe cómo empezar, ¿no es cierto? Siempre tenemos nada más que la recomendación del pastor, del ministro, del diácono, que dice parta por los evangelios, ¿no es cierto?, y después empieza ¿no es cierto?, una serie de cursos, si quiere participe en esta clase de catecúmeno, etcétera, etcétera. Sin embargo, como padres podemos tener otras opciones de enseñanza en nuestro núcleo familiar, por supuesto, ¿ya? Responde una gran cantidad de dudas, y esto es importante porque uno cree que a veces uno se plantea dudas como cristiano que uno cree que a veces no tienen respuesta, ¿ya? O muchas veces de parte de nosotros, al hacerle esas preguntas a hermanos que uno cree que saben más que uno, también ellos dicen, no lo sé, ¿no es cierto? Y no es pecado eso, sin embargo, sí eventualmente es útil, porque hay muchas de aquellas preguntas que creemos que no tenían respuesta, sí ya las han respondido hace 500 años atrás. Entonces, por lo tanto, viene un poco a redescubrir que todas nuestras dudas, que son válidas, eventualmente tienen una respuesta y un asidero en la Biblia. Y fomentan la sistematización de la enseñanza, quiere decir que provee de una manera ordenada, ¿no es cierto?, porque está dividido en 107 preguntas, cada una de ellas aborda diferentes temas, entonces nos da un orden. Ya de repente uno parte en el ajetreo diario de la semana, ya voy a leer Mateo, hoy leamos Génesis, hoy leamos Salmo, entonces nos tiende, ¿no es cierto?, a desordenar un poco el panorama del estudio bíblico, ¿ya? Por eso que la iglesia a veces también da un calendario de lectura bíblica ordenada, ¿ya? Pero es una forma más de aprendizaje, ¿ya? Porque eso es lo que quiero resumirles de lo que es un catecismo.
como les dije, aborda múltiples temas. Habla de la escritura y la revelación, o sea, de la Biblia, habla de la doctrina de Dios y la Trinidad, habla de la soberanía de Dios, los decretos de Dios, de la creación, del pecado del hombre, de la salvación, de la iglesia, etcétera. O sea, tiene muchos tópicos. Creo que son en torno a 33 tópicos distintos. Por lo tanto, esas 107 preguntas resumen muy bien, ¿no es cierto?, la enseñanza bíblica en todas sus áreas. Podría ser un símil de un libro de teología, pero para los hermanos. Un libro de teología es algo más cabezón, como para los pastores, para las personas como que llevan más tiempo, pero este catecismo menor sobre todo nos puede introducir muy bien al entendimiento de los principios bíblicos más básicos. Y hoy día yo creo que por el tiempo vamos a alcanzar a ver solo 2 preguntas, ya, porque es un tema bien profundo. No sé hasta qué hora tengo. 12:20 horas, ya. Vamos a dividir los primeros 15 minutos en la primera pregunta. Y aquí voy a necesitar también su participación. Y fíjense cómo el catecismo parte, ¿no es cierto?, en primer lugar, determinando, por lo menos de Westminster, que debemos entender qué es lo que creemos en torno a la Biblia, porque dice la escritura y la revelación. Y ahí vamos a entender a qué se refiere también con la palabra revelación. Entonces la primera pregunta que se hace el catecismo, para que todos los oyentes también puedan ver si esa pregunta se la hacen o si no se la han hecho, la pueden responder, es: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿No es cierto? Y tiene una respuesta, y la respuesta dice: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Ya? Es un resumen, que no es antojadizo, vamos a ver por qué dice eso. Y la segunda pregunta dice: ¿qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él? Y la respuesta es que la palabra de Dios, que se contiene en las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, es la única regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él. ¿Ya? Entonces aquí me voy a quedar un poco con algunas preguntas similares, porque a veces en el sentido de la redacción estamos pensando que esto se escribió hace casi 500 años. Entonces puede que nosotros no en nuestras camas, en nuestros lechos, no nos hemos hecho, ¿cuál es el fin principal del hombre? Quizás no lo hemos planteado de esa manera. Pero sí nos hemos hecho preguntas como: oye, ¿y por qué fui creado? Oye, ¿por qué estoy en este mundo? Tengo conciencia de que soy una persona, que tengo una voluntad, que me distingo del resto de la creación, que no tiene una concepción de sí mismo, ¿no es cierto?, de que es una persona. ¿Por qué Dios me creó a mí? ¿Por alguna razón fui creado? ¿Qué sentido tiene mi vida? Si veo todo malo en mi vida, ¿por qué sigo viviendo? ¿Por qué Dios me hizo así, con estas cosas, con estas cualidades que tengo, con estas virtudes, con estos errores? ¿Por qué existo? Yo creo que cuando nos planteamos esas preguntas, que son un símil de la primera pregunta del catecismo, sí tenemos, sí me la he hecho, ¿verdad? Porque muchas veces cuando incluso este catecismo, que fue hecho hace 500 años, planteamos la parte aún más básica de la confesión de fe, igual como que se nos hace un poco difícil llegar a ese tipo de lenguaje. Y eso simplemente por un tema nada más que de contexto, del anacronismo en el que fue escrito. Hace 500 años las personas no hablaban como hablamos acá en Chile. Pero claramente si nos ponemos a entender cada una de esas preguntas, es una pregunta totalmente actual. Aunque fue escrita hace 500 años, sigue siendo algo que nos seguimos preguntando. Y aquí le hago una pregunta a ustedes. ¿Se han hecho alguna vez esas preguntas en su vida? ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Por qué fui creado? ¿Para qué existo? ¿No es cierto? Ahora que soy cristiano, ¿cuál es mi propósito como cristiano? ¿Tendrá algo más que ver? ¿Qué fue la diferencia entre que siga siendo cristiano y no siga siendo cristiano? O sea, una serie de preguntas también derivativas de esa gran pregunta, ¿no es cierto? Que ¿cuál es el fin principal del hombre? Y en su respuesta entonces se divide en 2 partes. La primera parte, como decía al comienzo, el fin principal del hombre es, o el propósito por el cual existe el hombre es, o la razón por la cual estoy vivo es, primero, glorificar a Dios. Y esto quiero que se vayan en sus casas como la primera y más importante razón de ser de su vida: glorificar a Dios. Aunque algo nos parezca una frase cliché, ¿no es cierto? Algo que incluso ha sido objeto de burla, ¿no es cierto?, en la televisión, en otros lados, hay quienes no le conocen, ahí viene gloria a Dios, el gloria a Dios, ¿no es cierto? Ahí viene el aleluyo, ¿no es cierto? Y muchas veces como un objeto de ofensa en relación a ese propósito. No sé si se han dado cuenta. Ya, el gloria a Dios. Pero va más allá que de ese uso, ¿no es cierto?, totalmente burdo. Para nosotros los cristianos tiene que ver con algo que es solemne y muy importante, porque nos va a dar sentido en nuestras vidas, si es que realmente somos cristianos. Y significa glorificar a Dios que tenemos que honrarle, mostrar respeto, significa esa palabra honrar, un sumo respeto. ¿Ya? Entonces ahí ya, dentro de mi corazón, ya eso me toca.
chuta, ¿cuántas veces le he faltado el respeto a Dios? Quizás con un chiste, con unas malas palabras, o con subestimar, ¿no es cierto? O negándole a Dios, no, yo no creo en eso cristiano. Uy, pero voy el domingo, disculpa Señor por negarte. En realidad hay muchas formas de faltarle el respeto a Dios. Y no quiero indagar ni profundizar en ellas, pero sí quiero hacerles meditar a ustedes presentes de que todos los que estamos aquí sentados alguna vez sí le hemos faltado el respeto a Dios. ¿Ya? Entonces, si nuestro propósito principal es honrarle, por supuesto que el deshonrarle para un cristiano va a traerle una opresión en su corazón o debiese causarle algo. ¿Ya? O sea, no podemos eventualmente pensar que somos cristianos y le faltamos el respeto a Dios y eso considerarlo como algo normal. ¿Ya? El verdadero cristiano entiende que su Dios, su Señor, su Padre amoroso merece respeto. Así como también nosotros tenemos vinculaciones filiales con nuestros esposos, con nuestros hijos, y queremos que no les falten el respeto, ¿no? Porque son importantes para nosotros nuestros familiares, nuestros padres, nuestros esposos, esposas, pareja, nuestros hijos, ¿son importantes? Sí. Y si alguien viene y les falta el respeto, ¿cuál es nuestra actitud? Si voy al colegio a buscar a mi hijo y veo que un niño le pega un combo a mi hijo, no importa, lo dejo. ¿Qué sale adentro de la mamá? ¿No es cierto? Ese espíritu defensor, ¿no? Y nos pasa lo mismo cuando oímos también que alguien se burla de Dios. Es una pregunta que debemos responder en nuestro corazón. Entonces, la primera parte de glorificar a Dios implica la honra. Eso significa que debemos respetarlo, ¿no es cierto? Y aquí eventualmente es importante que les quede claro eso. Perfecto. Glorificar a Dios implica respetar mucho a Dios. ¿Ya? En segundo lugar de la parte de glorificar a Dios es también que debemos honrarle por dos subrazones. Una, por las cualidades perfectas de Dios, ¿ya? Porque no estamos respetando a cualquier persona o a cualquier ser, aun cuando queramos mucho a nuestros papás, cuando amemos con todo nuestro corazón a nuestros hijos, a nuestros padres. Estamos en presencia de un Dios perfecto, ¿ya? Con atributos o cualidades que son perfectas en todo su ser, en todo su esplendor, ¿ya? El tema es que nosotros las ignoramos o voluntariamente hemos decidido no querer conocerlas porque no leemos tanto la Biblia, ¿ya? Y tenemos una idea de Dios como un señor barbón, viejito, amoroso, que perdona todo, no se preocupe, en nuestra mente, ¿no es cierto? Y nos creamos una falsa idea de lo que es Dios. Y nos vamos a la verdadera fuente, que vamos a hablar en la siguiente pregunta, donde debemos entender y aprender verdaderamente cómo es Dios. Y ahí también sale otra aplicación. Porque, por ejemplo, si yo conozco a mi hijo y lo veo todos los días en la casa, yo conozco a mi papá, como no, yo conozco a mi papá todos los días, y viene alguien externo y me dice, oye, tu hijo es tremendamente grande, una falta de respeto, él se porta como un chancho, no sabe comportarse, y tú sabes que eso no es verdad, ¿qué haces tú también en respuesta a eso? Oye, párala, ¿qué te pasa? Si yo conozco a mi hijo, él no es capaz de hacer eso. Entonces, de tal forma de que lo mismo puede ocurrir en nuestras mentes si no conocemos a Dios. Podemos fácilmente ser engañados, fácilmente tener un mal concepto de Dios y viene otra persona que quizás sabe un poquitito más que nosotros y nos enseña una falsa enseñanza de lo que es Dios. Entonces también nos sirve el entender de que debemos glorificar a Dios para también no caer en herejías, para no caer en una falso conocimiento del único Dios verdadero, ¿ya? Si yo amo a alguien, yo quiero conocer más de él cada día. De tal forma de que si yo amo a Dios, también mi interés va a ser conocerle mejor cada día. Entonces, si conocemos las cualidades de este Dios perfecto, claramente también vamos a entender cómo glorificarle mejor, ¿ya? Y también eventualmente es tratarle como Él es digno. Porque si hay un Dios que es todopoderoso, un Dios que es amor perfecto, que es omnipresente, que me conoce más que a nadie en el mundo, yo debo darle gracias por lo que Él ha hecho en mí, por lo que Él es, en la primera parte, y siguiente, la segunda parte, es por lo que Él ha hecho. Hemos cantado un corito, ¿no es cierto?, que dice, el segundo, hay uno largo, se me olvidó el nombre, de los que estaba presentando la hermana, dígame los coritos que cantan, solo no estoy. En la última parte dice, cánteme la última parte, ¿se acuerdan o no? Aunque la tempestad me azote y el mundo me desprecie, no temeré llevar la cruz, pues me guía por su amor. Y ahora atentos. Así camino con pleno gozo,
solo no estoy, Jesús conmigo está. Y vamos a hablar que la segunda parte de esta pregunta tiene que ver también con esa declaración. Lo que cantamos también tiene que revelar verdad. El gozo resulta de entender de que Jesús está con nosotros y de conocer todo lo que ha hecho Dios para nosotros, ¿ya? Entonces hemos visto que la glorificación a Dios implica honrarle con sumo respeto por las cualidades que tiene Dios, que son únicas, perfectas, que no hay nadie más como Él, por lo tanto Él merece esa glorificación, solo Él. Y en segundo lugar también como un agradecimiento a lo que Él ha hecho por nosotros. Y también viene otra pregunta, ¿y qué ha hecho Dios por nosotros? ¿No es cierto? Bueno, ahí vamos a contestarlo si es que tienen alguna duda de eso, pero... antes de seguir, quiero que lean Salmo 86 del 9 al 10, porque como les dije, estas preguntas no fueron solamente producto de una reunión filosófica en que se reunieron muchas personas y solamente hablaron entre ellas, sino que también duró años poder redactar la confesión de fe y poder, ¿no es cierto?, citarla bíblicamente y como corresponde. Romanos 86 del 9 al 10 dice... Todas las gentes que hiciste vendrán y se humillarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, tú solo eres Dios. Amén. ¿Cierto? Todas las gentes que Él hizo. O sea, Dios espera gloria de su creación. ¿Cierto? Si nosotros tenemos un objeto propio, ¿quién ha tenido acá un celular? Yo creo que todos tienen un celular. ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Y ese celular eventualmente sirve para un propósito, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve un celular en su función más básica? Porque yo sé que sirve para muchas cosas. ¿Qué más? Trabajo con el celular, o sea, depende del celular, es una herramienta importante para ti, ¿no? ¿Qué más? Si estoy aburrido, algunos jóvenes, y me incluyo a veces, jugamos con el celular. Si no sé algo y necesito urgente una respuesta, navego en internet y busco la respuesta. Entonces tiene múltiples propósitos el celular. ¿Y qué pasa si un día el celular no me prende más? ¿Qué le hago al celular? Tú, ¿cómo te nombras? Claudia. Si tú estás en tu trabajo y se te apagó el celular, ¿te quedas ahí? ¿Qué hace el celular ahí? No, porque tienes que hacer. Voy de alguna forma a reemplazarlo, porque tengo que hacer las cosas, depende del celular. El celular me sirve con un propósito y probablemente ese celular yo lo voy a guardar en el cajón. Y si nunca más se prendió, ¿qué voy a hacer con él? Me compro otro. Ya no sirve. ¿Qué le hago? Lo desecho. Entonces, si el Señor, pensemos en su misericordia y en su soberanía, nos creó a todos nosotros. Somos de su propiedad. En primera instancia somos la creación es de propiedad de Dios, porque creemos que Él hizo todas las cosas. Pero en segundo lugar también creemos que Dios nos adoptó. Porque éramos, ¿no es cierto?, rebeldes, fuimos pecadores y todos creo, yo supongo los que están aquí entienden lo que es la salvación. Y hemos sido rescatados, ¿no es cierto?, de la ira que venía a nosotros por ser rebeldes y pecadores. Porque no estamos funcionando al propósito de Dios. No le servíamos. En vez de honrarle, le deshonrábamos. En vez de ser verdaderos, le mentíamos. Entonces, ¿qué es lo que, si nosotros tenemos muy claro que cuando algo no nos sirve lo tenemos que desechar? ¿Cuál debería haber sido la respuesta natural de Dios ante nuestra inaptitud? Desecharnos, ¿no es cierto? Pero Él no lo hizo, porque es Dios amoroso, porque es misericordioso, y Él nos proveyó de un camino para poder unirnos y volvernos, ¿no es cierto?, a reconciliar con Él. Que fue Cristo, que fue Jesús, quien vino a este mundo y vivió una vida perfecta como hombre y una vida perfecta como Dios, ¿no es cierto? No dejó ni su dignidad ni su humanidad, y murió por nosotros para que Él pudiese cargar el pecado que me correspondía a mí y la consecuencia del pecado que era la muerte eterna. Y ahora tan solo con creer en eso, en Él, arrepentirnos de nuestros pecados, somos salvos. Entonces, esa obra tan maravillosa eventualmente justifica también por qué debemos glorificarle a Él. ¿Ya? Salmo 156. Me quedan 5 minutos para terminar esta pregunta y pasamos a la otra. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Una declaración muy sencilla pero muy profunda. ¿Qué cosas respiran? ¿Solo los hombres? No. ¿Quiénes respiran? Todo el reino animal, ¿no es cierto? Podríamos decir que biológicamente también las plantas transpiran, es el concepto técnico, pero también ya respiran porque actualmente hay un intercambio de aire. Pero en realidad esto habla más del sentido de la vida. Todo lo que vive, alabe a Jehová, ¿no es cierto? Todo lo que tiene vida, porque Dios dio la vida al mundo, dio la vida a los animales, dio la vida a las plantas, y todas ellas, la creación completa,
alaba a Jehová, ¿ya? Le honra. Y es nuestro deber también como creación primaria, ¿no es cierto?, de honrarlo. Último, vamos a leer solamente Apocalipsis 4:11 y con eso pasamos a la siguiente pregunta y voy a dar un minuto o 2 minutos para preguntas también antes de pasar a la siguiente. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú criaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron criados. Amén. O sea, ¿se dan cuenta que ahora leer el versículo bíblico nos hace sentido? ¿No es cierto? De por qué la Biblia está llena de versículos que hablan de la gloria de Dios. Si usted lee un salmo, probablemente es muy fácil que se tope con un versículo que exalte la gloria de Dios. Gloria a Dios, alabar a Jehová. Hay muchos coritos que cantamos, ¿no es cierto? A veces sin entender lo que cantamos. ¿Ya? Entonces, ¿es importante para nosotros entender que debemos glorificar a Dios? Sí. Y debemos gozar de Él para siempre. ¿Qué significa gozar de Él para siempre? Que en el cumplir de nuestro deber de adorarle, obtendremos la más profunda satisfacción y realización como seres. ¿Ya? De tal manera que nuestra felicidad se extenderá eternamente. Y eso es como casi una visión medio utópica, ¿no es cierto?, de la felicidad eterna. Y muchas veces las personas en el mundo que no conocen a Dios también es una meta de ellos, ¿no es cierto? Si uno le pregunta a una persona que quizás no es cristiana, oye, ¿cuál es tu meta? Ser feliz. Viajar y realizarme como persona y ya dejar de lado los deberes y los estereotipos de este patriarcado. No voy a tener eso. Y eventualmente realizarme como persona. Y hoy día tienen muy claro esas personas cómo realizarse, pero eventualmente el cristiano ha tenido y tiene y tendrá por toda la eternidad esa opción. Mientras eventualmente resuelva y entienda que su propósito es glorificar primero su vida a Dios. Porque de esa manera su vida va a ser eternamente feliz. Porque ya no va a depender de las circunstancias su felicidad. Porque va a depender de Dios. Y Dios es eterno. Va a depender de su comunión con Dios. Y no importa la circunstancia en la que esté, Él va a estar en un completo gozo y paz. Porque va a cumplir ese primer propósito. Y hagan la prueba. No es necesario que esto sea casi una discusión intelectual. Póngalo a prueba. Pruebe una semana leyendo la Biblia. Pruebe una semana dejando sus preocupaciones en oración a Dios. Pruebe una semana, aunque sea de aquí al próximo domingo, de dejar de lado sus prioridades, ¿no es cierto?, emocionales, que tengo que mañana que hacer esto, que mañana primero tengo que hacer esto, si no resulta la comida, que mañana tengo que mudar al niño porque si no me van a retar, que mañana deje eso de lado, ponga en primer lugar a Dios y va a ver que todo lo demás se va a ordenar y va a dejar de estar estresada, va a dejar de eventualmente preocuparse por cosas que no importan. Podemos detenernos aquí, pero mucho tiempo porque es un tema tremendamente apasionante, ¿ya? Voy a solamente leer un versículo más porque quiero escucharlos a ustedes. Creo que de estos 4 a mí me gustó Filipenses 4:4. Si alguien me pudiese ayudar con Filipenses 4:4. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo que os gocéis. Sencillo, pero parece que no entendemos muy bien la implicancia de esa frase muchas veces cuando la leemos, ¿no es cierto? Siempre. Chuta, y uno dice, ¿cómo lo hago? Porque es fácil en la letra, ¿no es cierto?, entenderlo, ¿no es cierto? Es fácil de repente leer como David escribía salmos en donde decía que su corazón se regocijaba, se gozaba de Dios, y muchas veces en la semana, con suerte, tengo ganas de orar, o tengo ganas de leer mi Biblia. ¿Cómo lo hacía él? ¿Ya? ¿Cómo yo logro llegar a ese punto en donde empiezo a sentir gozo de mi relación con Dios? Y no hay otra conclusión más que la que ser disciplinado, no hay otra forma. La única diferencia entre los hombres de la Biblia que tenían gozo, paz, tranquilidad, eran que ellos confiaban en Dios y oraban y todo su ser pensaba en algo que le glorificase. Ese era el principio básico y de hecho lo vamos a ver después en la predicación en la vida del rey Asa. El principio para distinguir ese hombre que era recto delante de Dios era que su disposición, su ser estaba completamente rendida a su Señor. No había ninguna otra diferencia. No es que David haya tenido una cualidad sobrehumana, no es que David haya nacido con algo que nosotros no tenemos, ¿ya? Y lo distinguía, por ejemplo, de Saúl. Saúl en su ser más profundo, en su concepción, era idéntico a David. Era un ser humano con un alma, con un cuerpo, con luchas, con problemas, con felicidades, con alegría.
Pero la única diferencia es que el corazón de David era el corazón, ¿no es cierto?, que estaba más cerca a Dios, a diferencia de Saúl. De tal forma de que se constituye, ¿no es cierto?, nuestro gozo en cuán íntima es nuestra relación con Dios. Si usted quiere estar tranquilo y feliz, dejar de lado sus problemas, dedique tiempo a su intimidad con Dios. ¿Ya? De hecho, muchas veces, y quiero no ser malinterpretado, muchas veces incluso utilizamos las mismas responsabilidades en la iglesia como una excusa para no pasar tiempo de intimidad con Dios. No, es que el domingo, que la escuela dominical, que después viene el ensayo de coro, que después esto, que lo otro, que lo otro, que lo otro. ¿Y cuándo ora Dios usted en su cuarto y le dice, Señor, tengo este problema, voy a leer la palabra y voy a dejarlo para que él haga a mí, que primero me impacte a mí, y veo la palabra y digo, sí, este versículo yo creo que es para mí. Y cada cosa y cada detalle de mi vida yo lo veo, ¿no es cierto?, como parte de un plan soberano, y no digo que esto es del azar. De esa forma, hermanos, vamos a empezar a estar más tranquilos, porque vamos a entender más profundamente el plan de Dios en mi vida, de tal forma que el gozo va a brotar en la medida en que le conozcamos más y en la medida en que sepamos cómo alabarle y honrarle. Ya, resumen de eso. ¿Alguna duda y una consulta en esta primera parte? Y vamos a saltar ya a la otra. Sí, creo que es importante hacer la distinción de que el catecismo menor está dirigido a aquellos que ya son hijos de Dios. Por lo tanto, lo primero que una persona debe hacer para tener gracia delante de los ojos de Dios es ser su hijo, es recibirle como Salvador. Entonces, en ese sentido, Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron. Ya, la concepción de la gente es que todos somos hijos de Dios porque Él nos creó. Sin embargo, no es así, ya que aquí dice que a todos los que le recibieron dio les potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando Él nos dice que nos va a dar una potestad, una facultad de ser llamados hijos de Dios, significa que no todos son hijos de Dios, sino que todos somos creación de Dios. Y dice, ¿cuál es el requisito para tener esa potestad de ser hechos hijos de Dios? Es creer en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Entonces, una vez que uno ha recibido a Cristo como Salvador, viene todo esto. Uno entiende mucho más el concepto de glorificar a Dios, de vivir una vida de gozo. El gozo es una alegría, una felicidad permanente. Y eso es imposible si nosotros estamos en el mundo, sino que necesitamos a Cristo en nuestra vida para poder glorificar a Dios y para tener ese gozo permanente. Amén. Pues muy importante lo que acaba de mencionar nuestro hermano, que claramente el catecismo se crea para la iglesia, se crea para enseñar en una escuela dominical en donde se asume o se presume de que sus participantes por lo menos han entendido el primer paso para ser cristiano, que es entender lo que es la salvación, ¿ya? Eso se conoce como soteriología. Y eventualmente es lo que hace el pueblo de Dios, o que debería ser el pueblo de Dios cuando va a las calles y predica, ¿no es cierto?, el Evangelio, que son las buenas nuevas. Y esas buenas nuevas resumen la obra de Dios redentora a los hombres, ¿no es cierto? Y claramente que una de esas partes es distinguir de que por más que sea un llamado a todos los hombres o todas las personas del mundo, los escogidos no son todas las personas del mundo. Porque así como hay muchas parábolas que lo establecen, pero hay una que me gusta mucho en donde un rey, ¿no es cierto?, invita a su fiesta, invita a su casa, a sus siervos, a sus seres más queridos, pero estoy parafraseando la parábola, pero ellos no pueden ir y no quieren ir. Y eventualmente manda a sus siervos a que vayan al pueblo y que esa invitación la hagan extensiva a todas las personas de su reino. De tal manera que iban a su fiesta realmente aquellos que querían, que eran eventualmente incluso los que no eran tan cercanos a él, eran personas del pueblo. Con esta parábola enseñaba de que así es eventualmente la palabra de Dios en su sentido de la extensión del mensaje, de tal forma de que se extiende a todas las personas, pero no todas las personas responden a ese mensaje, ¿ya? Y ahí es donde entendemos de que tenemos la oportunidad todos de ser salvos, de ser creyentes, de tener una adopción como hijos de Dios, como decía el hermano, ¿no es cierto? Tenemos la potestad, el poder, ¿no es cierto?, que nos es dado
de ser llamados hijos de Dios, ¿ya? No es algo que nosotros nos ganemos también, que es otra parte muy interesante, porque no solamente tenemos que entender que es algo que no todos tienen, sino que también es algo que no nos ganamos por nuestro esfuerzo, sino que nos ganamos por la obra soberana de Dios, por su misericordia, porque como habíamos dicho en la analogía anterior, Él nos debería haber desechado, porque éramos una creación inútil, que no le servíamos para su propósito, pero Él tuvo misericordia, tuvo un amor con esta creación que Él hizo con tanto amor. No podía desechar lo que Él hizo con tanto amor, de tal manera que en su ley tuvo que cumplir con lo que nosotros no cumplimos. Por eso Jesús vino. Y ahí muchas veces también de niños nos hicimos esa pregunta: ¿por qué Jesús tuvo que morir? ¿No es cierto? Y podemos seguir haciéndonos muchas preguntas, pero no quiero eventualmente apartarme del tema que nos convoca. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, porque entendemos ahora ya que les quedó claro más o menos por qué existimos. Cristianamente tenemos ya una base teológica, bíblica, que nos dice que debemos honrarle, ¿no es cierto?, por lo que Él es en primer lugar, por sus atributos, ¿no es cierto?, porque es Dios perfecto, soberano, etc. Pero también por lo que Él ha hecho en nosotros como una forma de agradecimiento. De hecho, teólogos muy importantes han establecido que la forma más grande de agradecimiento a un cristiano es la oración. La oración es la expresión de agradecimiento más grande del cristiano. De tal forma de que si tenemos ese grado, ¿no es cierto?, de entendimiento, vamos a tener cuidado de cómo estamos orando todos los días, de cómo estamos llenándonos de su palabra para conocerle más, porque queremos saber más de ese Dios que nos amó y queremos hablarle también, responderle a Él a través de nuestras oraciones. Entonces, al igual que una relación entre nosotros, humana, pero que Dios la permite conectar con nosotros, ¿ya? Y hacer una relación ya ahora que es divina, una relación muy personal e íntima. Esa regla que entendemos que pueden haber muchas formas de glorificarle y gozar de Él, pero Dios nos ha dado alguna regla específica, y en este sentido quiero también hacer las mismas preguntas un poco más aterrizadas, un lenguaje más sencillo. ¿Cómo puedo darle gracias a Dios por lo que hizo? ¿Cómo puedo darle gracias a Dios por lo que Él es? ¿Dónde dice que debo alabar a Dios? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde está establecido esas cosas? ¿Hay fuentes para conocer la voluntad de Dios? ¿Dónde puedo ir yo a buscarlo? ¿Puedo ir a cualquier fuente en internet, lo que me dijo Pepito, lo que me dijo Pablito, etcétera? ¿Cómo puedo aprender a tener felicidad con Dios? Entiendo que mi felicidad va a estar en obedecerle, pero ¿cómo puedo aprender de aquello? ¿Por qué no me siento feliz de ser cristiano? ¿Cómo puedo alabar a Dios como yo quiera entonces? Todas esas preguntas giran en torno a este principio, ¿no es cierto?, que se responden en la respuesta de la pregunta número 2, que la Biblia, ¿no es cierto?, lo que tenemos acá en nuestras manos, por eso lo usamos, no es un cliché andar con ella debajo del brazo y caminar en la calle, es porque es importante, ¿ya? El Antiguo y el Nuevo Testamento, esta recopilación de libros del Antiguo y el Nuevo Testamento, es la única fuente de información con la que podemos aprender cómo alabar a Dios y agradecerle con suma felicidad, cantando lo que Dios es y por lo que ha hecho en nosotros. Entonces esta segunda pregunta deriva de la anterior, ¿no es cierto? Si yo ya sé cómo, ¿no es cierto?, ya sé por qué estoy, por qué existo, cuál es mi fin principal, cuáles son mis fines principales como hombre, como ser humano, y yo ya soy hijo de Dios aún más todavía, es que yo voy a esto, a la Biblia, ¿ya? Y en ese sentido quiero distinguir dos conceptos. No sé si me alcanza el tiempo, si lo hago voy a distinguirlo de un concepto de revelación, que también es importante para que lo tengamos claro, pero si no vamos a quedarnos con los versículos. Primera de Corintios 2, del 9 al 12. ¿Qué dice? Primera de Corintios 2, del 9 al 12. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Amén. ¿Cierto? ¿Y por qué es importante este versículo? Porque nos habla de cómo los autores de la Biblia, ¿no es cierto?, escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, para que en sus cartas, por ejemplo Pablo,
pudiese testificar de manera objetiva escrita lo que le había sido revelado por el Espíritu Santo. Y de ahí que se deriva otras enseñanzas más profundas, pero una de ellas es que la Biblia fue escrita siendo inspirada por Dios, directamente a aquellos hombres, ¿no es cierto?, que estuvieron eventualmente separados por cientos de años, incluso en sus autorías de cada uno de esos textos, pero que está completamente armónico un mismo mensaje, porque fue inspirado por ese mismo Dios a través del Espíritu Santo en esas mentes de esos hombres que escribieron cada uno de esos libros, ¿no es cierto? Y eventualmente podemos hablar de muchas, ¿no es cierto?, pruebas y razones también por las cuales estamos también seguros de que la palabra de Dios ha sido preservada en el tiempo, y el canon bíblico es el que eventualmente tenemos por también razones, ¿no es cierto?, que son de peso, históricas. Pero quiero quedarme con que, como cristiano que recién estoy entrando, que recién estoy aprendiendo, debo entender que debo buscar la voluntad de Dios a través de esta Biblia, ¿no? Porque pueden decirnos muchas cosas. Puede haber un espíritu del mundo, como decía el versículo, que pueda estar eventualmente queriendo engañarnos acerca de lo que Dios hace, de lo que Dios es, a lo que debo hacer como cristiano, pero nada de eso debe ser, ¿no es cierto?, creído, sino contrapuesto con la palabra de Dios primero. Por eso que ahí también, como cristianos, una vez que ya hemos creído, hemos sido hijos de Dios, tenemos una responsabilidad de crecer, ¿no? Una vez que como papás tenemos un hijo, ¿qué responsabilidad tenemos para que ese hijo crezca? Hermana. ¿Cuál es su nombre? ¿Tú cuál es tu nombre? Yo, Alejandra. Alejandra, ¿cuál es tu responsabilidad como, supongo que eres la mamá de ese bebé? Sí. ¿Cuál es tu responsabilidad innata como mamá? ¿Qué no le puede pasar a ese bebé? Cuidarlo, que no Cuidarlo, se ¿qué más? ahogue cuando bebé. ¿Ya? Y ahora que le diste, estaba llorando y tú hiciste algo y se dejó de llorar. Que tenía chanchito. ¿Y antes de eso? Tenía ¿Qué le diste? leche. ¿Cierto? Alimentarlo. Entonces, eventualmente como cristianos que estamos recién nacidos, también el Evangelio, en la misma Biblia de hecho plantea versículos que dice que eventualmente somos como creyentes, como bebés recién nacidos cuando recién partimos, ¿no es cierto? Y que debiésemos buscar ahí una reprensión de Pablo en una de sus cartas a la iglesia, de que ya por el tiempo debiesen ya estar gustando, ¿no es cierto?, de viandas espirituales, o sea, de temas más profundos, pero todavía están, ¿no es cierto?, tomando leche. En ese sentido, nosotros debemos seguir y buscar nuestro crecimiento en la lectura de la Biblia. Y si no lo entendemos, debemos pedir ayuda. Y de ahí que la iglesia que debemos buscar tenga una buena práctica o una buena ortodoxia. No cualquier iglesia. Tenemos que entender, ¿qué cree esta iglesia? ¿A qué catecismo, a qué confesión de fe se adscribe? ¿Te das cuenta que cuando uno entiende ya, ¿no es cierto?, qué es lo que creemos, podemos incluso ir a cualquier iglesia, pero a ver, ¿qué dice tu iglesia? ¿Qué creen ustedes? No, esto no, yo no voy a guiar porque yo no creo eso. La Biblia no dice eso. Entonces podemos empezar a tener también un espíritu más crítico para no ser llevados de un lado para otro, que una vez me dijo esto y una vez me dijo esto, y al final tenemos toda una serie de mezcolanzas y de creencias que eventualmente no están firmemente fundamentadas en la Biblia. Entonces lo tenemos que hacer a través de la Biblia. Y para terminar, porque ya me quedan 5 minutos, quiero distinguir que también, entendiendo lo que el hermano había dicho antes, que no todos los que, yo no puedo asegurar de que todos los que estemos aquí seamos realmente cristianos aún, podemos ser participantes, podemos entender, puedo decir sí, amén, sí, pero a lo mejor no hemos tenido aún todavía un encuentro personal con Dios, porque eso es muy personal y cada uno lo sabe en su corazón. La revelación de Dios, no solamente, si bien este catecismo fue hecho a las personas, se revela en las personas que son cristianas a través de la Biblia. Y esto representa algo que se conoce como una revelación especial. ¿Ya? Porque también muchas veces creo yo que nos hemos hecho la pregunta, ¿qué pasará de la persona que nació en una isla sola y nunca tuvo acceso a información de la Biblia y murió? ¿Qué será de él? A lo mejor no va a ir al cielo, o sí va a ir al cielo porque nunca escuchó de la Biblia. Pero también la Biblia nos enseña de que hay una revelación general. Las cosas, ¿no es cierto?, hechas en el mundo revelan a Dios. Las estrellas en el firmamento, ¿no es cierto?, revelaban de que había algo más allá que las creó. ¿No es cierto? La conciencia de cada hombre en el mundo le exige una respuesta a saber por qué son hechas las cosas. De tal forma de que no hay persona en el mundo que sea excusable. De hecho, la prueba más grande de que el hombre entiende que hay un Dios es que no hay cultura en el mundo que no haya tenido, no se haya escrito una religión, por más apartada de la Biblia que esté. Piensen en eso. No hay ninguna cultura en el mundo a través de la historia que no haya creído en algo. Todas transversalmente han creído en algo.
independientemente de que se hayan alejado o no de la verdad bíblica. Y eso es porque en todos los hombres está el sentido de búsqueda de un Dios. Porque el propósito de Dios en su expresión más general es alabarlo. Y eso lo hacen aún, como les dije yo y como leímos en el versículo, aún los árboles, aún los animales le alaban. Porque están creados con ese propósito. Por eso el versículo concluye diciendo, todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Ya? Es un mandato que tiene un impacto especial en nosotros como cristianos, pero que también es extensible a toda la creación. ¿Alguna duda de esta pregunta? ¿No? ¿Entienden ahora entonces las dos preguntas? La primera, que debemos honrar a Dios con todo nuestro ser, porque es el principal propósito por el cual fuimos creados. Debemos glorificarle y debemos, ¿no es cierto?, gozar de Él para hasta mañana. Para siempre. Para siempre. Porque creemos en un Dios eterno. De tal forma que si somos completos en Él, viviremos también eternamente con Él, una vez que también estemos en la presencia de Él en el cielo. Y segundo, la única fuente por la cual debemos buscar su santa palabra es, o sea, su voluntad es la Biblia. Entonces, independientemente de qué iglesia estemos, despertemos un espíritu crítico, ¿no es cierto? Así como yo quiero que mi hijo crezca sano y le doy la mejor leche posible en mis posibilidades, yo también tendré que estar responsable de mí mismo y tratar de leer la mejor Biblia posible, ¿no es cierto? Y tratar de estudiar personalmente, ¿no es cierto? Ir a la mejor iglesia posible en la que yo pueda indagar, ¿no es cierto? Que tenga la mejor enseñanza con la cual yo me pueda también crecer en compañía de otras personas. No lo escuché, disculpe, hermano. Educarme a mí mismo. Porque aún también en estos aspectos de la Biblia, la iglesia pretende nada más que un día hacer un mínimo esfuerzo para poder hacerle crecer. De hecho, Dios sabía eso. Sabe que al hombre le cuesta estudiar a Dios. Y por eso que también el sexto mandamiento dice que debemos guardar el día de reposo. Y uno de los propósitos teológicos del día de reposo es que el hombre se detenga de su quehacer diario y se ponga nada más que a meditar en la palabra de Dios. Hoy, esta semana que he hecho, he glorificado, no glorifica a Dios, pero ahora este día lo aparto, descanso un poquito, me olvido del trabajo, me olvido un poco de mi responsabilidad y voy a ver cómo estoy delante de Dios. Ese también es uno de los propósitos del día del Señor. Lo otro que nosotros siempre debemos tener, como decía usted, primeramente a Dios. A veces decimos, pero ¿cómo vamos a tener primeramente Dios y después la familia? Yo lo he hecho porque yo para el día del papá yo puse primero a Dios, primero. Después me junté con mis hijas y celebramos el día del papá. Por eso uno siempre tiene que decir que, porque uno dice a veces, pero ¿cómo vamos a hacerlo? Dios hace todo. Él pone todo en regla y Él hace todos los tiempos, pone los tiempos. Entonces a veces nosotros tenemos que decir, sí, primero Él. Primero Él. Porque después lo demás, como dice Él, viene con añadido. Hay un tema también un poco controversial en la contraparte del diálogo cuando dice, no, bueno, primero Dios dejó de lado el cumpleaños. Oye, esa persona se volvió un fanático. Nosotros es la primera crítica que oímos de los familiares. Pero nosotros tenemos que entender que va más allá de dejar de lado la familia. No tiene que ver con eso, sino que simplemente yo tengo que priorizar mi amor con Dios. Y en esa prioridad yo tengo que establecer una decisión. Entonces, si yo amo a alguien con todo mi ser, no voy a ir a... Y si yo tengo un esposo y yo dedico 10 horas con otro hombre y solo paso 1 hora con mi esposo, ya desde el punto de vista temporal estoy siendo infiel, ¿no? Sí, porque si voluntariamente quiero pasar con otra persona 10 horas y no quiero pasar con mi esposo 1 hora, ¿por qué lo estoy haciendo? Si yo voluntariamente me uní a él y quise estar toda mi vida con él, es un ejemplo muy práctico, pero en realidad quiero hacerles entender de que si Dios es mi primer lugar, yo le amo a Él con todo el corazón, como lo exige Deuteronomio, por ejemplo, ¿no? Con toda mi alma, con toda tu mente, ese amor tan grande va a rebalsar amor a los que vienen después. ¿Se entiende, no? Muchas veces pretendemos excusarnos como que es fanático cuando en realidad es todo lo contrario. Si ponemos a Dios en primer lugar, vamos a estar tan plenos y tan gozosos que vamos a tener incluso más amor que antes para extenderlo a nuestra familia. ¿Ya? Pero eventualmente ahí el diálogo se vuelve un poquito más extenso. Quería nada más que adscribirme un poquitito a lo que el Catecismo Menor de Westminster nos puede enseñar. Y ven que es útil y práctico. Fue escrito hace 500 años y dice, las cosas antiguas son medias añejas, no son tan actuales. Pero vemos que aún lo escrito, basado en la palabra de Dios, puede ser muy actual hasta el día de hoy. Que el Señor les bendiga. Hermano, ¿cómo lo podemos encontrar? ¿Qué cosa? Está en la página de Smyrna.cl, en el apartado, o ponen en Google Smyrna, la iglesia de nosotros, en Santiago,
y ponen Catecismo Menor de Westminster y están todas las, o ponen solamente en Google Catecismo Menor de Westminster y le van a aparecer una serie de páginas. El Ministerio Lincolnier ya tiene un apartado de todas las confesiones de fe, o sea, muchas fuentes hoy en día podemos encontrar. Si quieren yo les puedo mandar al grupo porque me acuerdo de la hermana... Hermana Ruth, ¿qué me pidió? Sí, me habían pedido el tema la vez pasada, ¿no es cierto? ¿La hermana fue usted o fue la hermana Cecilia, ¿no es cierto? Y ellos se lo mandé, no sé si llegó ese tema. Ya, Sí, bueno. nosotros estudiamos el catecismo de Westminster. Ya. Todas las preguntas. ¿Ya están estudiadas ya? En Entonces ya está. el estudio bíblico de los días miércoles lo desarrollamos Excelente, entonces ya no tengo nada que decir. por hartos meses, Muy pero siempre es bueno refrescarlo porque es muy interesante. Es muy interesante y vemos de que como fue hecho en su concepción de creación, era para eso, era para que se pudiera extender en una escuela dominical, en la casa, en un culto familiar, en una predicación. Podemos incluso estudiar, por ejemplo, el catecismo, el catecismo de Heidelberg, fue hecho con el firme propósito de que también el predicador pudiese basar sus predicaciones. Entonces, vemos que va más allá de solamente un libro de preguntas y respuestas, sino que tiene una aplicación tremendamente extensiva. Desde ahí que Calvino, Lutero, Ursino con el de Heidelberg dijera que es muy importante que las iglesias tengan este material, porque eventualmente vienen a representar las bases sobre las cuales tiene que empezar a crecer, ¿ya? Porque crea algo ordenado, ¿ya? Yo siempre de repente, antes de ser cristiano, eso quería en mi corazón, que algo hubiese una enseñanza ordenada. Yo pasé por muchas iglesias evangélicas antes de llegar a una iglesia más bíblica. Y era todo desordenado, un día hablaban de un tema, un día hablaban del otro, yo le preguntaba algo al pastor y no me respondía, no sé, después te lo digo, después sí, después no. Pero en realidad viene a representar eso. Ya no les quito más tiempo porque estamos pasados la hora y me disculpo por ello. Que el Señor les bendiga. Vamos a aprovechar antes de que lleguen todas las clases de tomar la ofrenda. Venga, ¿puede recibir la ofrenda, por favor? Cristina. Vamos a cantar nuestro corito de la ofrenda de atrás para adelante, que dice así: yo doy mi ofrenda pues amo a Jesús, yo doy mi ofrenda pues le amo a Él. Traemos nuestra ofrenda, la damos con amor, para extender tu obra, acéptala, Señor. Yo doy mi ofrenda pues amo a Jesús, yo doy mi ofrenda pues le amo a Él. Traemos nuestra ofrenda, la damos con amor, para extender tu obra, acéptala, Señor. Ya, cuando llegue en la clase de la hermana Maleli, vamos a recibir también la ofrenda de su clase y ahí vamos a orar. Yo quisiera preguntarle los nombres a nuestras visitas. Vino la hermana, la hija de la hermana Ana. ¿Cómo se llama usted? Hola, me llamo Claudia. ¿Claudia? Claudia. Entonces, y por allá también tenemos a la vecina de la hermana Ana. ¿Cómo se llama usted? Maylén. Raylen. ¿Y su hijo? Bueno, antes que comencemos la segunda parte de la escuela dominical, quisiera comentarle a ustedes que nos visitan por primera vez que nosotros pertenecemos a la iglesia presbiteriana. Es una de las iglesias protestantes o evangélicas, ¿ya? Y se rige, como su nombre lo dice, presbiteriano viene de presbítero o anciano. En nuestra iglesia hay pastores, pero también hay ancianos en las iglesias. Entonces, la denominación o cada local es gobernada por un grupo de ancianos y pastores que se llama consistorio. Para que no se asuste con esa palabra de presbiteriano, porque solamente viene de ese origen que significa anciano. No necesariamente los ancianos son
los canosos, sino que pueden haber ancianos más jóvenes, pero que tengan un testimonio fiel del Señor, ¿ya? Así es que voy a dar paso a la hermana Cecilia para que continúe con la segunda parte de la escuela dominical. Yo le aviso. ¡Abrazo! Amén. Una pregunta a los niños, ¿cómo estuvo la clase? Bien. Bien, ¿ya? ¿Qué aprendieron? A una tarea, pero ahora que tomamos 11. Tomaron 11, muy bien. ¿Y la Emilia? ¿Le podrías contar a los demás qué aprendimos? Aprendimos muchas cosas. Hablamos sobre Sí, pero después, venga nomás, tranquila. Hablamos sobre muchas cosas y hablamos sobre la historia. También recortamos algunas cosas para los invitados, para después dárselas. Amén. Eso hicimos. Bueno, dentro de todo lo que nosotros hicimos, le quiero contar a los invitados que el Señor tiene algo maravilloso para nosotros, ¿ya? Donde nosotros aprendemos que Dios es nuestro creador. Entonces Dios nos creó, Dios es amor, Dios es quien nos hizo todo. Entonces, pero hay algo que no puede entrar a Dios, que es el pecado. ¿Ya? Pensando en eso, también nos tiene una noticia maravillosa Dios, que Él nos da para no castigarnos, ¿ya? O para perdonar nuestros pecados, es la oportunidad de aceptar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hace el Señor? Nos envió a su Hijo. ¿Cierto, Emilia? Emilia lo entiende muy bien. Benja, el Señor nos envía a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que Él murió y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Pero el Señor tiene algo más maravilloso para nosotros. ¿Saben lo que es? Nos ofrece la salvación. Y para eso Él nos tiene una invitación, para ser salvos. ¿Hay alguien aquí que quiera aceptar al Señor? Nosotros les tenemos unos obsequios, pensando que si alguien quiere aceptar al Señor, nos avise y después con el hermano Alejandro o el hermano Román pueden acercarse y hablar con él. Esa es una maravillosa noticia, y así andar por los caminos del Señor, por sus caminos de oro. ¿Ya? Entonces eso, Emilia le tiene algunos obsequios a las personas nuevas. Emilia, entregue lo que haya. Sí, usted sabe que ese es un obsequio que le preparamos, ¿ya? Vamos a seguir con la clase de hoy. ¿Avisos, hermano Alejandro? Ya, bueno, les estaba comentando, hermanos, de que a nuestras visitas, de que nosotros somos de la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica. Si ustedes se ponen a googlear ahí Iglesia Presbiteriana, van a encontrar algunas, no solo una. Ya está la Iglesia Presbiteriana de Chile, está la Iglesia Presbiteriana Nacional, me parece, pero la nuestra tiene un nombre bien larguito, que es la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica. Como nos explicó nuestro hermano Román, nuestra iglesia es 100% bíblica. Nosotros enseñamos la Biblia tanto en la escuela dominical como en los cultos de la tarde. Y además tenemos otras actividades en la semana. El día miércoles tenemos el estudio bíblico
y ese lo hacemos por la plataforma Zoom, es decir, por internet. El 26 de octubre dirige nuestra hermana Maleli y el pastor Jorge Valdés tiene el estudio bíblico. Luego, la Sociedad Femenina tiene el 28. El 28 de octubre se reúne a las 4:30 de la tarde aquí en el templo. Dirige la hermana Ana y hermana Maleli va a dar el tema de la Sociedad Femenina. En la tarde predica nuestro hermano Román y dirige el hermano Juan Daniel. El próximo domingo también dirige el hermano Juan Daniel y predica quien habla. Esas son las actividades de la iglesia. Recordarles que el 4 de noviembre hay una actividad de la Sociedad Femenina de las Mujeres Presbiterianas en San Fernando, Rancagua, en Rancagua. Así que como Sociedad Femenina de Laguna Verde se van a hacer presentes en esa actividad y ya están todas avisadas de aquello. El día de ayer tuvimos una reunión bonita con un mensaje del pastor Luis Monge acerca del cuidado que los padres deben tener con sus hijos, pero con referencia a que ellos sean salvos. Entonces, también se vienen unas actividades en noviembre de MUPREP, por ahí a mediados de noviembre, el 18 de noviembre también va a predicar el pastor Luis Monge en Santiago, así que se viene esa actividad también. Se viene también el 16 de diciembre la actividad de Navidad de nuestra iglesia, que va a estar apoyada por la iglesia Esmirna. El hermano Vladimir, que vino la semana pasada, nos contó con respecto al programa de Navidad y se va a realizar una cantata navideña abierta a la comunidad. Nosotros también como iglesia debemos participar en preparar 2 himnos para esa cantata. Esos son los avisos, hermanas. Gracias, hermano. Para atrás. Ya le digo, hermano. ¿Hay alguna persona de cumpleaños, hermano? Como no hay personas de cumpleaños, le vamos a dar la bienvenida a los hermanos que han llegado hoy. Y para eso nos vamos a colocar de pie y le vamos a cantar bienvenidos. Sí. Los invitamos a los hermanos acá adelante, que pasen. Aquellos que han venido por primera vez, les invitamos a pasar adelante, porque como iglesia les vamos a cantar bien fuerte este corito que dice bienvenido. Tenemos a Claudia, a Railén y Luciano y a Gillian. Entonces nosotros nos gozamos de que nuestras visitas estén con nosotros, pero para que no se vayan tristes, nosotros les vamos a cantar fuertemente este corito, ¿cierto? Que dice así: 2, 3. Bienvenidos, muy queridos, a la casa de Dios, los salvados por su gracia, alabamos a Dios. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso que visita a los pecadores y entregaste a tu Hijo por nosotros. Gracias por nuestras visitas, gracias porque han dispuesto su tiempo, su corazón para poder venir, y te pedimos que ellos se vayan bendecidos de este lugar y también con el ánimo de poder seguir congregándose y participando en el estudio de tu palabra. Gracias por el mensaje que ha sido expuesto por nuestro hermano Román, y te pedimos que ellos también hayan comprendido la importancia de glorificarte, Señor, la importancia del propósito por el cual nosotros fuimos creados. Así es que te pedimos, Señor, que ellos también se vayan con esa bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Le damos un recuerdito? Aquí está.
Luciano. Dylan. Gillian. Vamos a cantar el último corito. Hermanos, tenemos el corito, la escuela ha terminado y la oración final se la pediría a la hermana Alejandra. Hermana, ¿puede hacer la oración cortita? Es que no sé mucho. Mariela va a hacer. Ya, la hermana Mariela la hace. Nos ponemos de pie para cantar nuestro corito final. Dice así. La escuela ha terminado, a casa vamos ya. Adiós, adiós, cada uno fiel será. Adiós, adiós, portaos siempre bien. Amén. Oremos, todos los niños, recordar las manitos juntitas y los ojos cerrados. Ya. Señor, te damos gracias por la escuela dominical del día de hoy. Bendice a los niños que pudieron venir. Bendícelos para que y ayúdalos para que la historia que aprendimos el día de hoy de la Biblia se guarde en sus corazones. Y lo más importante, que entiendan el plan de salvación, que acepten a Jesús en su corazón. Ayúdanos para el retorno a nuestros hogares. Bendice las actividades del día de hoy y de la semana. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias.